Bien, lo primero que voy a mostrar con Microsoft Excel es, al igual que hice con Word 2007, pues cuáles son las principales novedades y cuáles son los principales cambios con respecto a la versión anterior de Office. Excel hay que tener claro que es una hoja de cálculo, es una herramienta que permite hacer operaciones matemáticas, de forma que yo en cualquier celda yo puedo introducir mediante un determinado formato o con una determinada sintaxis. Si pongo igual, digo 45 más 67, actúa como una calculadora, de forma que puedo hacer operaciones matemáticas sencillas, o bien le puedo decir que sume varios valores de alguna celda. Si pongo aquí por ejemplo 34 y aquí 45, en la siguiente celda puedo decir igual, mientras con el ratón digo esta celda, pulso más esta celda, enter, de forma que el contenido de esta celda no es 79, sino que es esto que aparece aquí, es una fórmula, y Excel hace operaciones matemáticas de forma muy rápida y muy sencilla. Además, como veremos, nos permitirá trabajar con datos y realizar representaciones gráficas. Al igual que pasaba en Word, tenemos el ribbon o la cinta en vez de herramientas, barras de herramientas, y el botón de Office que nos permite guardar el documento. Primero el portapapeles, fuente, formato de fuente para la celda, alineación del texto dentro de la celda, algunos valores de número que podremos modificar. Además podremos indicar formatos de celda condicionales. Por ejemplo, si yo pongo aquí 45, yo puedo modificar el fondo y puedo modificar el texto. Bien, también puedo decirle a Excel que utilice un formato condicional, de forma que puedo utilizar algún tipo de condición, pues si el valor es mayor que o igual que. Si digo por ejemplo que es mayor que, por ejemplo 40, me utilice un formato que viene alguno de los que vienen predefinidos, o bien le puedo decir algún tipo de formato que yo quiera, por ejemplo así, ¿vale? Por ejemplo así, aceptar, de forma que como el valor es superior a 40, ese valor se va a poner en rojo. Si yo pongo por ejemplo 39, la celda no se resaltará. Más opciones que tenemos aquí: podemos insertar celdas, filas y columnas. Seleccionamos por ejemplo toda una fila y podemos insertar una fila, o bien eliminarlas. También tenemos operaciones matemáticas rápidas, máximo, mínimo, promedio, contar números. Nosotros podemos decirle que este calcule igual al promedio. Pues perdón, si tenemos varios valores, podemos seleccionar varias celdas y decirle que nos calcule el promedio. En la celda justo inferior nos aparece el promedio, el máximo, mínimo, etcétera. También podemos ordenar los datos o buscar. En la siguiente pestaña podremos insertar imágenes, formas o gráficos. A esto le dedicaremos un tiempo al final. También podemos insertar símbolos, etcétera. Diseño de página en principio no tiene mucho sentido en Excel, pero podría ser interesante. En principio no vamos a entrar en detalles. En fórmulas encontramos las principales operaciones matemáticas que podemos realizar. Tenemos por ejemplo operaciones matemáticas aquí, o más funciones. Podemos utilizar operaciones financieras, o por ejemplo ir directamente. Aquí tendremos operaciones, a ver si nos lo dice, búsqueda y referencia. Estas son matemáticas y trigonométricas, y podemos ir directamente a insertar una función y buscar por ejemplo promedio. Podemos buscarla, nos encuentra aquí un par de funciones. Vamos a buscar media, por ejemplo. Me aparece aquí la media aritmética. Entonces yo puedo insertar la media y le puedo indicar a través de esta flechita roja que me calcule por ejemplo de todas estas celdas. Vuelvo, le digo aceptar. Ahora no aparece nada, pero en el momento que yo vaya rellenando las celdas que aparecen por aquí, me va a ir calculando el promedio. Si accedo al interior de la celda, veo qué celdas me está utilizando para generar el promedio, y puedo cambiar el tamaño de esta celda o incluso moverlo a otro sitio dentro del documento. Podemos hacer esto con fórmulas, e incluso podremos utilizar fórmulas anidadas, que sería por ejemplo el promedio. Vamos a hacer por ejemplo
la raíz del promedio. Entonces este valor devuelve la raíz del valor medio de esto. Si yo modifico este valor, se modifica automáticamente el valor de esta celda. Es importante tener en cuenta que cuando copiamos y pegamos información de las celdas, no estamos copiando solo el valor, sino que estaremos copiando los formatos o estaremos copiando las fórmulas. Por eso es importante la opción de pegado especial. Si tenemos seleccionado, por ejemplo, copiamos una celda, me permitirá pegar solo la fórmula o los valores o sin los bordes o por transponer, o puedo hacer pegado especial y tengo aún más opciones. Luego, pegado especial es una opción interesante en Excel. Continúo con la pestaña Datos. En Datos podremos aplicar filtros, ordenar datos. También podemos revisar la ortografía, insertar comentarios y por último en Vista podemos modificar el zoom o la forma en la que nosotros queremos que nos muestren los resultados.